decías, Víctor. Para Carlos Monsiváis, la globalización era un poder real, pero era otra forma de simulación extraordinaria. Es decir, era la pérdida de los valores profundos locales y nacionales y regionales. Era, digamos, la batalla de Carlos Monsiváis en contra de la globalización. Por eso es que afirmaba su personalidad, su local, el barrio de su casa, etc. Yo tuve una experiencia muy interesante con él. En alguna noche después de alguna ceremonia oficial fuimos a un cabaret. Yo creo que él nos dijo. Llegamos ahí, Carlos Monsiváis era una especie de jugador, de héroe popular. Le gritaban de las mesas. Esto jamás lo había visto y creo que no lo veré. Entonces, en contra de la globalización como aparato internacional de poder y de economía, él afirmaba los valores de lo local, los valores propios, los valores del individuo. Con una gran información universal, eso es muy importante. Bueno, aprovechando la globalización. Por eso es que tenía esa capacidad crítica sobre lo general, porque estaba informado, no era un prejuicio, sino un conocimiento y el por qué había la crítica. Yo escribí que en la acepción que tienen los franceses, Carlos era un moralista. Sí. No en el sentido de la ejemplaridad, ¿no? De las fábulas de Esopo, de La Fontaine, sino los franceses dicen que quien estudia las costumbres es narrador de las costumbres y entiende a la gente, ese es el verdadero moralista, como lo fue Balzac, ¿no? Bueno, su tiempo, ¿no? y como lo fue Voltaire. Y como lo fue Yo Voltaire. En un párrafo para Monsiváis dije esto. Es el Voltaire mexicano. Yo los iba a citar a los tres. Sí, yo creo que este es a Balzac, a Voltaire y a Sartre. Yo creo que este es Es un también. enciclopedista. Montaigne. Es Ese un es muy enciclopedista, Carlos, también, en su conocimiento. Hay que recordar que la primera obra de él publicada, pues no se trata de una crónica ni de cuestiones actuales, de problemas sociales o problemas del país. Es una antología de la poesía mexicana. Claro. Así inicia su gran sendero de la obra y sí, en lo que dice, lo que dijo Octavio Paz, que Monsiváis es un género literario, sí hay que preservar y hay que difundir la obra escrita de Carlos. Y los últimos libros de él son tan representativos de lo que era él, porque bueno, está Apocalíptic, que es una especie de compendio, crónica sobre estos tiempos en México, pero también está la parte literaria. El libro que acaba de sacar el fondo, que se llama Escribir, por ejemplo, y que son ensayos sobre los escritores mexicanos, el de José Revueltas, Porfirio, te va a conmover y a fascinar, es una maravilla. Y luego tiene la parte política de las herencias ocultas, ¿no? Del liberalismo, tiene toda la cosa de ver lo que hacía él con la cultura en México, ver qué pasaba con América Latina, por eso hace Aires de Familia, para encontrar esos vínculos entre lo que estaba pasando culturalmente. Su relación con la cultura norteamericana. Buenísima y fuertísima, fuertísima. La conocía como pocas gente. Sí, totalmente. Woody Allen. Bueno, y el cine. Woody Allen, pero algo tiene ahí de Sí. Algo tiene de empatía. Sí, no, bueno, claro. A él lo que le gustaba era jugar competencias con los amigos, de decir un nombre de una película y no solo decir el director, decir el cámara, el no sé qué, o sea, era impresionante, todos los actores se lo sabía, bueno. Y la parte de cultura popular, su libro sobre Pedro Infante, Las leyes del querer, el último libro, ¿no? El libro sobre María Félix, o sea, uno revisa los libros de Monsiváis y va a encontrar todos estos canales, ¿no? Desde la cuestión política del laicismo, desde el análisis de la cultura mexicana, hasta su libro más desconocido y que tal vez era el que a él le importaba más, que es el Catecismo para Indios Remisos, que es la única obra verdaderamente de literatura, de creación literaria de Carlos, ¿no? Y que son una serie de sátiras usando el tema de la religión y de crítica política, y es un libro que no ha, digamos, tenido el impacto que los demás libros de él han tenido. Es muy impresionante eso, no sé por qué. Yo quisiera al final, Porfirio, estas intervenciones, es decir, subrayar el aspecto de laicismo
y de la secularización de toda la obra de Monsiváis. Creo que ese es el eje de referencia fundamental, más que algo que tenga que ver con el socialismo, con la versión democrática de los politólogos, etc. Para él la secularización era la clave de la democracia, y la defensa de la justicia social. Y la defensa de la libertad. ¿Sí? Y la defensa de la libertad, de la distribución justa de los bienes sociales. Igualdad. Se encontraba en el criterio de la secularización. Por eso se opuso tanto al final a los amagos de cancelar los avances de secularización por parte del clero y otros grupos en nuestro tiempo. Esto sí le parecía una regresión profunda en el país. Lo dice muy bien Víctor. Y estaba también quedándome con esta riqueza que nos fue compartiendo. Como es un gran creador, no deja ninguna pieza de un rompecabezas que él pudo construir durante toda su vida. Que eso es lo que hay que volver muy perdurable. La coherencia. La coherencia, la fidelidad, la honestidad, el compromiso con las causas en las cuales él creía. De veras, es una gran conciencia moral y lo ha dejado en todos sus escritos, en sus comportamientos y en sus actitudes vitales. Hoy en día en el Museo del Estanquillo la exposición que hay es sobre las causas justamente y es impresionante ver cómo en su afán de coleccionar tenía esta mirada estratégica de no qué coleccionar. Al azar, No. un sentido. Entonces está, por ejemplo, todos los carteles, ¿no?, de la lucha antifascista en México, de toda una serie de cosas que se hubieran perdido si no hubiera habido alguien con criterio político que empezó a conseguirlos, a comprarlos, y la exposición es absolutamente conmovedora y espectacular. La parte más débil es la de feminismo, porque ya en esa parte, digamos, no había muchos materiales que hubiéramos guardado las propias feministas, pero toda la lucha desde el siglo XIX, las causas, y luego de las que hablaron ustedes, la lucha de los ferrocarrileros, la de los maestros, están ahí los panfletos, las fotos, ¿no? Y 68, las fotografías que consiguió de 68 son, bueno, verdaderamente inauditas, ¿no? De muchachos golpeadísimos. La sátira, desnudos, la burla, la erudición, el sentido de cultura popular a favor de las causas. ¿En qué se parecería a los grandes caricaturistas y a los grandes críticos del prólogo de la Revolución Mexicana? No hay ahí una identidad, no hay una gran falsificación del liberalismo, como tú lo has escrito, por parte del gobierno del general Díaz, ¿no?, de la dictadura, que convierte en bronces y en todo el liberalismo y lo seca. Y no hay una eclosión de una cultura popular. ¿Tendría alguna similitud importante? No, desde luego, y acepta Carlos ese legado cultural, a él le da la posibilidad de continuar en sus creaciones. Así lo es, por eso es su visión tan renovadora, en la cual acepta la realidad, pero en su humor sí lo caricaturiza. ¿Y cómo sí lo vuelve asumiría la accesible. Academia Carlos? ¿Cómo asumiría la Academia Carlos? Mira, yo creo que la caricatura para Carlos Monsiváis es revelar y denunciar la simulación. Entonces, desde la Academia, en todos sentidos, es aceptado plenamente, porque lo hace tal vez como ningún académico formal lo hace. Recibió 8 honoris causas, ¿no? Sí, Entonces, claro. doctorados honoris causas, por algo sería también. Bueno, creo que hemos hecho un retrato bastante amplio, yo diré en algunos momentos emotivo, porque existió la cercanía personal, el aprecio no al personaje solamente, sino a la persona. Ojalá y un programa como esto sirva para una nueva reflexión para Carlos. A su popularidad ya no puede contribuir porque era mucho más grande que lo que nosotros podamos hacer y decir. Muchas gracias. Gracias.